Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 29 de la unidad 2, que es fluidos, para biofísica del CBC. Este ejercicio se enmarca dentro de la sección fluidos ideales, ¿sí? Y también tiene un repaso de algunos contenidos de hidrostática. Veamos su enunciado. En el recipiente cerrado de la figura hay un líquido ideal en equilibrio con aire en su parte superior. ¿Sí? Es esta parte, esta hay aire, esto es un recipiente cerrado, tengo un cierto fluido que no sé cuál es. Me dicen que las presiones en A y B son 2,4 atmósferas y en B 2,6 atmósferas respectivamente. ¿Sí? Me dicen, me preguntan, ¿cuál es la densidad del líquido? Después me preguntan cuál es la presión del aire encerrado sobre la superficie del líquido. En C, cuál es la presión manométrica sobre el tapón en C. Y después en D y en E nos van a hablar de que vamos a retirar el tapón y vamos a querer encontrar la velocidad del fluido cuando sale, cuando se retira el tapón, y estamos en estas condiciones de que el recipiente estaba cerrado, y luego en E nos van a preguntar lo mismo, con qué velocidad saldrá el fluido, si ahora habíamos abierto el recipiente, es decir, si le sacamos la tapa. ¿Está bien? Bueno, en breve vamos a discutir eso. Pero arranquemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la densidad del líquido? Entonces, nos preguntan cuál es la densidad del líquido. Tenemos nuestro problema, que es este recipiente. Nos dan todas las alturas relativas que podemos llegar a necesitar en el ejercicio. ¿Sí? Nos dicen que hasta el nivel B, desde el fondo del recipiente, hay 10 centímetros, hasta el nivel A, 25 centímetros, hasta la superficie libre del fluido en contacto con el aire, 55 centímetros, y la tapa del recipiente está a 70 centímetros respecto del piso. Bueno, hasta acá el problema es un problema de tipo hidrostático, porque el fluido está en reposo, ¿no? Nos preguntan la densidad, pero todavía no hay fluido en movimiento. Entonces, como es un problema hidrostático, vamos a usar lo que aprendimos en la unidad anterior, que es el teorema fundamental de la hidrostática, para vincular ¿qué? Dos puntos, el A y el B, ¿sí? Donde conocemos sus presiones. La presión en A era 2,4 atmósferas, la presión en B son 2,6 atmósferas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vincular estas dos presiones, porque el teorema fundamental de la hidrostática lo que hacía era vincular dos puntos del fluido donde vos conozcas sus presiones, y la diferencia entre esos dos puntos era la densidad por la gravedad por la diferencia de profundidad. Vamos a anotarlo. La diferencia de profundidad, por otra parte, la vamos a tener, ¿no? Porque es la distancia vertical entre A y B. Porque si bien las profundidades las podemos medirnos desde la superficie libre hasta abajo, ¿sí? Pero en el fondo, la diferencia delta H, que yo lo escribo así, ¿no? La diferencia de profundidad, la diferencia de altura. Hay gente que solo le pone H, pero en realidad siempre es la diferencia de niveles. Entonces, a ese delta H lo vamos a poder encontrar porque fíjense que desde el fondo del recipiente hasta A hay 25 centímetros, desde el fondo del recipiente hasta el nivel B hay 10 centímetros. ¿Sí? Cualquier punto, recordemos que cualquier punto al mismo nivel, ¿sí? Cualquier punto que esté sobre la recta horizontal B adentro del fluido, está a la misma presión, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo para A. Bueno, entonces vamos con el teorema fundamental de la aerostática aplicado a esta situación. La presión inferior, ¿sí? Yo lo escribo así, ahora repito qué significa cada cosa. El teorema fundamental de la aerostática relaciona dos puntos dentro del fluido, donde la presión en el punto inferior, si el punto que está a más profundidad, es igual a la presión en un punto superior, o sea, un punto que está a menos profundidad, ¿no? Desde este nivel, le voy a llamar superior, más la densidad por la gravedad por la diferencia de niveles, ¿sí? Vertical. Bueno, el punto que está más profundo, el inferior, es el punto B. Así que la presión en B tiene que ser igual a la presión en A, que es el punto que está más arriba, más la densidad por la gravedad por la diferencia de profundidades, delta H. ¿Sí? La distancia vertical entre estos dos niveles, el nivel de A y el nivel de B. Bien, ¿cuál es mi incógnita? La densidad, esto es lo que me piden. Entonces, ¿qué hago? Despejo. Acá tengo dos términos separados por una suma. La presión en A pasa restando, ¿sí? Recuerden que las presiones son datos, están acá. ¿Y qué más? Tengo que pasar dividiendo la gravedad y la diferencia de profundidades. ¿Ok? Bueno, entonces fijémonos que tenemos todos los datos. La presión en B, 2,6 atmósferas. La presión en A, 2,4 atmósferas. La gravedad, 10 metros sobre segundos cuadrados. Y la distancia vertical, delta H, ¿cuánto daba? Bueno, fíjate que son desde el fondo hasta A, 25 centímetros.
desde el fondo hasta B, 10. Así que los podés restar. 25 menos 10, 15 centímetros. Que vamos a pasar todas las unidades a MKS, ¿no? Metros, kilogramos, segundos. Y en MKS, las presiones también en pascales, ¿no? Si bien están en atmósferas, vamos a tener que pasar las unidades. Bueno, esta distancia vertical entonces son 0,15 metros, porque a 15 lo podemos dividir por 100 y encontramos su equivalente en metros. Ok, en la siguiente diapositiva vamos a hacer la cuenta y vamos a reemplazar. Veámoslo. Llegamos a esta ecuación, donde tenemos una diferencia de presiones acá arriba, dividido por gravedad por diferencia de altura vertical. La presión en A era 2,4 atmósferas, la presión en B 2,6 atmósferas, estos eran datos. La distancia vertical entre los dos puntos 0,15 metros, la analizamos desde los datos que nos dan el dibujito. Y ahora reemplazamos. Presión en B 2,6 atmósferas, presión en A 2,4 atmósferas. La gravedad, yo redondeé a 10 metros sobre segundos cuadrados. Si lo resuelven con 9,8, va a haber una pequeña diferencia en el resultado, pero va a ser muy similar. Y la diferencia de niveles, 0,15 metros. Restamos 2,6 menos 2,4, 0,2 atmósferas, 10 metros sobre segundos cuadrados, 0,15, todavía lo dejamos ahí. Hacemos el pasaje de unidades, ¿cuál? El de atmósferas a pascales, para que las unidades estén en MKS y la densidad al final me dé en kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ¿qué pasaje de unidades hice? Dije, bueno, si una atmósfera son 101.300 pascales, 0,2 atmósferas, ¿cuánto es? Y la cuenta que hay que hacer es 0,2 atmósferas por 101.300 pascales dividido una atmósfera. Eso da 20.260 pascales. Ok, bueno, entonces donde dice 0,2 atmósferas, reemplazo por pascales. 20.200 pascales dividido 10 metros sobre segundos cuadrados por 0,15 metros. ¿Qué es esto? 10 por 0,15, 1,5. 20.260 pascales dividido 1,5 metros cuadrados segundos cuadrados, eso nos da 13.506,67 kilogramos sobre metros cúbicos, que es igual a la densidad. Fíjense que es una densidad muy parecida a la del mercurio. Igualmente en este ejercicio no nos piden identificar cuál es de qué sustancia se trata, cuál es el fluido, pero bueno, encontramos la densidad y en los otros ítems lo vamos a considerar entonces como un dato. Bien, ¿cómo llegamos a estas unidades? Pascal dividido metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿por qué es kilogramos sobre metro cúbico? Veámoslo en la siguiente diapositiva. Todo acá abajo, pero lo escribí más grande en la siguiente. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Fíjense. Pascal dividido metro sobre segundo cuadrado, porque esto era presión, diferencia de presiones, y abajo tenemos la gravedad por la diferencia de alturas. Metro sobre segundo cuadrado por metro. El pascal es newton sobre metro cuadrado. Y dividiendo tenemos metro por metro cuadrado sobre segundos cuadrados. Entonces me queda newton sobre metro cuadrado. Dividir por una fracción, metros cuadrados sobre segundos cuadrados, es lo mismo que multiplicar por la fracción invertida. Entonces, la fracción que estaba dividiendo es metro cuadrado sobre segundos cuadrados. Esto es lo mismo que multiplicar por segundos cuadrados sobre metros cuadrados. En el siguiente paso, ¿qué hago? Abro los newton. ¿Un newton qué es? 1 kilogramo metro sobre segundos cuadrados. Recuerden que es la unidad de fuerza y que las fuerzas las obteníamos como masa por aceleración. Por eso esas son las unidades correctas. Y tenemos el segundo cuadrado acá. Ahora sí, lo que podemos hacer es, estos segundos cuadrados que dividen, los cancelamos con estos segundos cuadrados que multiplican. Y un metro lo vamos a cancelar con alguno de los que están abajo. Abajo fíjense que tengo metro cuadrado por metro cuadrado. ¿Qué es metro cuadrado por metro cuadrado? Es como si tuviese metro por metro por metro por metro. Metro a la 4. ¿Sí? Entonces, puedo cancelar un metro con uno de estos. También yo elegí este, si lo hacían con este está bien. La cuestión es que de abajo sobreviven 3 de los 4 que tenía. Entonces tengo kilogramos sobre metro cúbico, que es la unidad de densidad del ejercicio. ¿Está bien? Bueno, ahí terminamos el primer ítem, encontramos la densidad del fluido y ahora podemos seguir buscando la presión del aire encerrado, así que es el ítem B. Entonces, ¿cuál es la presión del aire encerrado sobre la superficie del líquido? Ok, bueno, todavía seguimos en una situación hidrostática. El fluido está quieto, y entonces como está quieto, yo puedo aplicar otra vez el teorema fundamental de la hidrostática. Y otra vez tengo que relacionar dos puntos del fluido. Bueno, ¿cuáles voy a elegir? La idea es elegir uno de los dos, A o B. Yo lo hice con A, pero si lo hacen con B, esto da el mismo resultado. Y luego, decir, bueno, yo quiero la presión del aire, entonces voy a elegir un punto que esté en contacto con el aire en equilibrio. Voy a elegir un punto que esté en el nivel
que está acá. ¿Okay? Y voy a relacionarlos, el punto el punto de la superficie que está en contacto con el aire. Fíjense que puedo elegir cualquier punto. No necesito que esté exactamente arriba de A, ¿sí? Porque lo que importa es la diferencia de niveles vertical. Entonces, los voy a relacionar vía el teorema fundamental de la aerostática, que me decía que la presión en un punto más sumergido, en un punto inferior, o con más profundidad, es igual a la presión en un punto superior, más densidad por gravedad por diferencia de niveles verticales, diferencia de profundidad. El punto inferior va a ser A, en la elección que yo hice. El punto superior es un punto sobre la superficie que está en contacto con el aire, que entonces va a estar a la presión del aire. ¿Sí? Está en equilibrio con el aire, así que ese punto lo considero que está a la presión del aire, que es mi incógnita en este ejercicio. Entonces, reemplazo, la presión en A va a ser igual a la presión del punto que está en contacto con el aire, es decir, que es la presión del aire, más densidad por gravedad por diferencia de niveles verticales. Entonces mi incógnita es la presión del aire, así que todo el término este que tiene densidad, gravedad y diferencia de niveles vertical, lo paso hacia la izquierda restando. ¿Cuánto vale este delta H? Fíjense que esta delta H es la distancia vertical entre el nivel de cualquier punto que esté en contacto con el aire y cualquier punto que esté a nivel de A. Entonces, fíjense que yo tengo desde el piso hasta donde están los puntos que están en contacto con el aire 55 centímetros. Y desde el piso hasta el nivel A 25 centímetros. Si los resto, 55 menos 25, eso da 30 centímetros. Que dividido por 100 son 0,3 metros. Entonces ya sé que delta H son 0,3 metros. 30 centímetros, 0,3 metros. Bueno, entonces voy a proceder a calcular, ¿no? Pasé este término que tiene densidad gravedad por diferencia de nivel vertical, que ya tengo los datos. El delta H no lo teníamos, pero lo dedujimos de los datos que podemos visualizar en el dibujito, en este esquema. Y ahora reemplazo. ¿Qué me falta para poder reemplazar? Bueno, yo quiero trabajar en MKS, ¿sí? Metros, kilogramos, segundos, y cuando haya presiones tienen que estar en pascales. Entonces la presión en A era 2,4 atmósferas. ¿Cuántos pascales son? Si una atmósfera son 101.300 pascales, 2,4 atmósferas, 243.120 pascales. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es 2,4 atmósferas por 101.300 pascales. Divido por 1 y tengo que es 243.120 pascales. Bien, ese fue un pasaje de unidades muy similar a lo que hicimos antes. Reemplazo entonces, voy a reemplazar todos los valores de los datos y de la diferencia de niveles verticales, acá diferencia de profundidad. Reemplazo 243.120 pascales, eso es la presión en A. La densidad, ya considero que el resultado del ítem anterior ahora es un dato, 13.506,67 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad, 10 metros sobre segundos cuadrados. Y la diferencia vertical de niveles, delta H, 0,3 metros. Eso lo dedujimos con esta discusión que hicimos, que si yo tengo desde la base del recipiente hasta acá arriba 55 centímetros y desde la base del recipiente hasta el nivel A 25, la diferencia de niveles es 55 menos 25, 30 centímetros. Pero lo necesito escribir en metros, así que esos 30 centímetros los divido por 100 y son 0,3 metros. Bueno, ok. Ahora tengo que multiplicar estos tres términos, 13.506,67 por 10 por 0,3, ¿está bien? Y fijarme en las unidades, que tienen que ser pascales. ¿Por qué? Porque kilogramo metro sobre segundos cuadrados, ¿sí? Eso es newton, ¿sí? Masa por aceleración, newton. Y después puedo cancelar de estos metros cúbicos, que son 3 metros, ¿no? Es como si tuviese metro por metro por metro, con 1 de acá. ¿Cuántos sobreviven? 2, dividiendo. Así que tenés newton dividido metro cuadrado. ¿Está bien? Acá está el newton y dividido metro cuadrado. Eso es pascal. Así que las unidades son correctas. Venimos trabajando bien. Siempre es importante ir cambiando las unidades o ir verificando que las unidades de lo que estamos encontrando tienen sentido para el problema, ¿no? Acá si tenemos una presión del lado derecho, del lado izquierdo todas las cosas tienen que tener unidades de presión. Bueno, sigamos. Entonces el producto 13.506,67 por 10 por 0,3 da 40.520,01 pascales. Y ahora resto 243.120 pascales menos 40.520,01 pascales. Ahora la resta y eso me da 202.600 pascales. Entonces el aire que está encerrado ahí y los puntos del fluido que están en contacto con el aire, que están a la misma presión, están a 202.600 pascales. Y si nos fijamos, ¿qué es ese número?
ese número son 2 atmósferas, son exactamente 2 atmósferas, porque una atmósfera son 101.300. Si multiplico por 2, son 202.600 pascales. Bueno, entonces esto nos dio 202.600 pascales o, en las otras unidades, 2 atmósferas. Con lo cual podemos pensar que el aire está a más presión que el aire atmosférico. ¿Sí? De hecho, está a 2 atmósferas y el aire atmosférico está a 1 atmósfera. Bueno, eso va a tener repercusiones en los resultados que encontremos después en los últimos 2 ítems. Por ahora, con esto termina el ítem B. Vamos con el ítem C, que nos habla de una presión manométrica sobre el nivel C. Entonces dicen, ¿cuál es la presión manométrica sobre el tapón en C? Sobre el tapón en C, primero que nos hablan del lado de adentro, ¿sí? No nos hablan del lado de afuera, por eso el C está del lado de adentro, porque del lado de afuera el tapón está en contacto con aire. Así que del lado de afuera lo que tenemos es que el tapón, ¿sí?, tiene aire alrededor, y entonces su presión manométrica, ¿qué sería? La presión de una atmósfera menos una atmósfera, ¿no? La presión manométrica, ahora lo voy a escribir, se obtiene restándole una presión atmosférica a cualquier valor de presión donde conozcas la presión absoluta. Entonces sería 0 la presión manométrica del lado de afuera. Pero nos interesa el lado de adentro. Entonces, el punto C está al mismo nivel que B. Entonces, si yo conozco la presión en B, que es 2,6 atmósferas, conozco la presión en C, ¿no? Todos los puntos a igual profundidad en un fluido, ¿está bien?, tienen la misma presión. Así que ya conozco la presión en C. ¿Y qué hay que hacer para encontrar la presión manométrica? Bueno, la presión absoluta, de tanto de un fluido como un gas, era la presión manométrica más la presión de una atmósfera o presión atmosférica, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es pasar restando la presión atmosférica. Entonces, si yo tengo la presión absoluta, que es 2,6 atmósferas, le resto la presión atmosférica. Si estuviese trabajando en atmósferas, le tengo que restar una atmósfera. Así que 2,6 atmósferas, porque esas son las unidades, menos una atmósfera, eso da 1,6 atmósferas, y esa es una respuesta correcta para la presión manométrica. Si trabajo en atmósferas, ya terminó. Yo lo que hice, si en lugar de trabajar con unidades de atmósferas, es pasarlo en MKS, a ver qué valor me daba en pascales. Entonces, a la presión en C la voy a reescribir en pascales y le voy a restar 101.300 pascales, que es el equivalente a una atmósfera. Y acá hice la regla de 3 para encontrar la presión en C. Yo sabía que la presión en C, pero en pascales, ¿no? Entonces yo sé que una atmósfera son 101.300 pascales, 2,6 atmósferas, ¿cuántos son? Hago 2,6 por 101.300, divido 1, 263.380 pascales. Reemplazo ese valor de la presión en C y le resto 101.300 pascales, con lo cual el resultado es 102.080 pascales. Esa es la presión manométrica. ¿Está bien? ¿Qué comentarios puedo agregar? Por un lado, si contestábamos 1,6 atmósferas, también es lo mismo. Podemos después hacer la regla de 3 acá y pasarlo a atmósferas y ver que es lo mismo. Y por otro, si alguien encaró este problema diciendo, bueno, la presión manométrica siempre es densidad por gravedad por altura, la altura de la columna, entre la superficie libre y C, bueno, eso acá no es correcto. Eso es correcto si el tanque está abierto. Pero acá, como acá hay una presión distinta, el resultado hay que hacerlo como corresponde de manera general, que es que la presión absoluta siempre es la manométrica más la presión de una atmósfera. Entonces, si querés la presión manométrica, tenés que restarle una atmósfera. Bueno, entonces es recomendable siempre hacer este procedimiento, es formal, y va a evitar que por ahí digamos hago densidad por gravedad por altura y al final el resultado no era el correcto. ¿Está bien? ¿Por qué cambia el resultado? Bueno, porque acá tenés una presión más grande que la presión atmosférica, entonces ese efecto no puede cancelarse, hay que considerarlo, entonces la presión manométrica tiene otro valor. Bueno, ahora pasemos al punto D, que es el primero donde el fluido va a estar en movimiento, ¿sí? Entonces podemos aplicar lo nuevo de esta unidad, ¿sí?, para fluidos ideales. Veamos cómo trabajar. Bueno, entonces ahora me dicen, el tapón tapa un orificio de pequeña sección respecto de la sección del tanque. Entonces tengo mi tanque y yo tengo un taponcito acá en donde está C que lo voy a retirar. Y me dicen que la sección del taponcito es muy pequeña comparada con la sección transversal del tanque. Entonces puedo pensar que es un tanque muy grande, así que tiene una sección muy ancha, y que yo le hice un pequeño orificio acá, como si yo lo pinchara con una agujita, retiro la agujita y empieza a salir fluido, ¿sí? El tanque se va a ir vaciando. La idea va a ser que el tanque obviamente se va a vaciar. Y yo quiero encontrar
la velocidad en este punto C, ¿sí? Cuando se sacó el tapón. Y voy a tener que hacer una aproximación, que es que como la sección transversal es muy grande, el tanque se va a ir vaciando muy lento. Y entonces lo que podés asumir es que si tomás algún punto de referencia en la superficie libre del líquido, ese puntito tiene cuando apenas sacaste el tapón, la velocidad de ese puntito es muy chica, muy cercana a cero, ¿sí? Porque esto se va a vaciar muy lento, entonces va a ir bajando despacito, y entonces vos podés decir que la velocidad es casi cero. Y con esa aproximación, el ejercicio sale. Y si se hace este experimento real, o sea, si se hace el experimento y se verifica el resultado de la velocidad del fluido, se puede ver que esa aproximación es muy buena. Entonces, muy buena me refiero a que el resultado, el experimental, se puede describir de manera correcta con esta formulación teórica. Bueno, entonces, ¿con qué velocidad saldrá el chorro en el momento que se destape el orificio, ¿no? Entonces, bueno, saco la agujita y paso a resolverlo. Entonces, ahora sí tenemos un fluido moviéndose, vamos a tener que hacer una descripción hidrodinámica, pero además, sabemos que se trata de un fluido sin viscosidad o ideal, porque nos lo dice el enunciado en la primera parte. Si nos dicen que es ideal, podemos aplicar el principio de Bernoulli. También podríamos haber aplicado la ecuación de continuidad, la de conservación de caudal, pero acá no nos hablan de cuánto vale la sección, nos hablan de caudales, entonces tengo que orientar la respuesta vía el principio de Bernoulli. Y bueno, ¿qué nos decía Bernoulli? Nos decía que existe una igualdad entre tres términos que se pueden sumar, ahora explico cuál es cada uno, cuando vos seguís una línea de corriente del fluido. Una línea de corriente era inventar una trayectoria posible para una partícula, ¿sí? Que se va a estar moviendo en el fluido, y por ejemplo acá, yo inventé esta trayectoria, ¿sí? Tomo un punto que estaba en la superficie y pienso que se va a ir moviendo, va a bajar y va a salir. ¿Está bien? Bien, vos si escribís esto a lo largo de la trayectoria de esa partícula de fluido, se cumple que en el punto 1, que yo voy a considerar, en el punto 1 y el punto C, el orden es indistinto. Podés tomar el punto C, que es el punto de altura del tapón, primero, que es lo que yo voy a hacer acá en la resolución. Entonces, en el punto C y en el punto que está en contacto con el aire, se cumple para cada punto esta igualdad. ¿Qué me dice? Que la presión en uno de los puntos más un medio de la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado. Fíjense que acá yo cambié la letra delta por rho, pero es lo mismo. Esto es la densidad. Si quieren poner delta, pueden usar delta. Por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura de ese nivel, ¿sí? Del punto, tiene que ser igual a la presión en el otro punto, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado del otro punto, la velocidad del fluido, ¿no? En ese punto, más la densidad por la gravedad por altura del otro punto, sí que estás considerando. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Yo lo que hice es decir, bueno, tomo ese nivel, el nivel donde estaba el tapón, voy a medir las alturas desde ahí. ¿Por qué? Porque si yo miro desde ahí, de ahí para arriba, ¿no? Entonces digo, bueno, ese va a ser mi nuevo cero de alturas. Si hubiese elegido 10 centímetros, también estaba bien. Y el nivel del fluido acá, de la superficie libre de fluido, va a ser 55. Pero yo preferí elegir para el nivel de C 0 metros y para el nivel del aire, fíjense que el nivel, perdón, que está en contacto con el aire, como de la base hasta acá arriba hay 55, pero si yo les descuento estos 10, este nivel está a 45 centímetros del medio desde el nivel C. Bien, entonces vamos a tener que considerar. Cuando saco el tapón, pues yo necesito ahora analizar de los dos puntos la presión en cada punto, la altura en cada punto y la velocidad en cada punto. Entonces, cuando sacamos el tapón, ahora el fluido está en contacto con el aire, está en equilibrio con el aire. Así que cuando sacas el tapón, la presión del fluido a la altura del tapón es la presión atmosférica, en pascales 101.300. Ahora, el punto que yo voy a tomar acá, que es el que está en contacto con el aire, ¿a qué presión está? Está la presión del aire, que eran 202.600 pascales. ¿Está bien? Bueno, ok, tengo las presiones en los dos puntos que puedo comparar. Por eso elegí este punto acá arriba. Por un lado, porque sé que como el tanque tiene una sección muy grande comparado con el agujerito, esa velocidad va a ser casi cero. Y por otro lado, porque conozco la presión de cualquier punto que esté ahí. Bien, entonces yo tomé que el nivel de donde está el punto C, donde estaba el tapón, va a ser 0 metros.
y que el nivel acá arriba, entonces medido desde el nuevo 0, va a ser 45 centímetros, que dividido por 100 son 0,45 metros. Y ahora voy a proceder a reemplazar en Bernoulli y a finalizar el ejercicio. Entonces, ahora yo voy a decir, bueno, el punto 1 para mí es el punto que está a la altura del tapón. Entonces, ese punto de fluido que está saliendo va a tener una cierta presión, que va a ser 100.300 pascales. La densidad es la densidad del fluido, que ya la consideramos como dato. La velocidad a la altura del tapón es mi incógnita en el ejercicio, ¿no? Porque me preguntan con qué velocidad saldrá el chorro en el momento que se destape el orificio. Después tengo la densidad, que es dato, la gravedad, que es dato, y la altura al nivel del tapón, bueno, con este nuevo criterio va a ser 0 metros. ¿Sí? Entonces ese término que tiene altura, como 0 por 10 por la densidad, va a ser 0, este término lo voy a poder cancelar. Y después, el punto superior, ¿sí? Va a estar una presión que es la del aire, 202.600 pascales, más un medio de la densidad por la velocidad en ese punto. Ese punto es el que consideré que está casi quieto, digamos, como esto se vacía muy lento y miro solo el instante inicial, la velocidad va a ser aproximadamente 0 y puedo cancelar ese término. Y por último, tengo el término de alturas de ese nivel que no lo puedo cancelar porque es densidad por gravedad por la altura, que va a ser 0,45 metros medido desde el nivel de donde estaba el tapón. Entonces, bueno, puedo decir que la velocidad en el punto superior es casi 0, entonces ahí en ese nivel. Y entonces este término lo voy a poder cancelar y voy a cancelar también el de la altura porque la altura al nivel del tapón es 0. Entonces me sobreviven dos términos de cada lado. Recuerden que mi incógnita es la velocidad del tapón. Entonces acá tengo una suma de dos términos, paso la presión a la altura del tapón restando. ¿Y ahora qué hago? Paso un medio de la densidad dividiendo, y pasamos la raíz, ¿sí? No se olviden que cuando pasan la raíz, en realidad lo que acá tenemos es el módulo de la velocidad del tapón, ¿sí? Porque matemáticamente hay dos números que elevados al cuadrado me van a dar un número positivo. ¿Está bien? Bueno, pero como nos interesa el módulo, cuando decimos velocidad del tapón, en el fondo estamos pensando en el módulo y esto lo vamos a poder resolver y encontrar efectivamente cuánto vale la velocidad cuando retiramos el tapón, la velocidad del fluido cuando retiramos el tapón. Ok, bueno, hasta acá, fíjense que no hice ninguna suposición de si el tanque está abierto o está cerrado. Esto es bien general y vale para cualquier tanque que se vacía. Entonces encontré una expresión de la velocidad del tapón general. Y ahora vamos a resolverlo para los datos que tenemos en el problema. ¿Está bien? Entonces ahora tengo los datos del problema, tengo mi ecuación general para la velocidad del tapón, que tiene acá arriba una presión al nivel superior, densidad de gravedad por la altura del nivel superior, porque yo había medido el punto donde está el tapón como nivel 0, la presión a la altura del tapón, que es la presión atmosférica, porque estamos hablando de ya cuando el tapón ya lo retiraste y el fluido está en contacto con el aire, y acá tenés un medio de la densidad dividiendo. Bueno, la altura del nivel superior es 0,45 metros, la presión en el nivel superior era 202.600 pascales, la presión a nivel del tapón del lado afuera, porque ya el fluido está en contacto con la atmósfera, es 100.300 pascales, y tenemos la densidad, que es 13.506,67 kilogramos sobre metros cúbicos. Reemplazamos todos los datos, presión a nivel superior, 202.600 pascales. Densidad por gravedad por altura, 13.506,67 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, 10 metros sobre segundos cuadrados por 0,45 metros. Estas unidades ya vimos en los ítems anteriores que estas unidades son pascales, y resto por la presión del fluido al nivel del tapón, que es 101.300 pascales. Ya el tapón no está, pero estoy en contacto con la atmósfera, así que vale, el fluido está en contacto con la atmósfera, entonces vale su presión 101.300 pascales. Y tenemos dividiendo un medio de la densidad, un medio de 13.506,67 kilogramos sobre metros cúbicos. Bueno, este producto, 13.506,67 por 10 por 0,45 da 60.780,015 pascales. Bien, si hubiesen redondeado a 60.780 también está bien. ¿Okay? Yo fui dejando los decimales, pero el resultado va a ser muy, muy, muy similar. Bueno, hacemos esta suma y esta resta. Eso nos da 162.080,01 pascales y hay que dividir por 6.753,34 kilogramos sobre metros cúbicos, porque había densidad. Ok, bueno, ¿esto qué nos da? Nos va a dar 24, ¿sí? Esto yo hice la cuenta, me da 23,999, bueno, redondeé a 24, y la raíz de 24 da 4,9. ¿Y qué pasa con las unidades? Bueno, yo en la siguiente diapositiva voy a mostrar que estas unidades pascal sobre kilogramo metro cúbico son metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ahora lo vemos.
Bueno, pero ¿cómo termino antes de ver las unidades? Raíz de 24 es 4,9 y cuando aplicás la raíz a las unidades también cancelás el cuadrado con la raíz en el metro y el cuadrado con la raíz en el segundo. Entonces se queda 4,9 metros sobre segundo. Perfecto, y ahí termina el ítem D. Tenemos la velocidad con la que sale el fluido. Aplicando, lo que hemos hecho es aplicar Bernoulli y algunas aproximaciones. Bueno, una cosa que quiero agregar es que este resultado en realidad depende de la densidad del fluido. Si no nos lo preguntan, pero en el siguiente ítem sí nos lo van a preguntar. Y miren que, ¿por qué depende de la densidad? La densidad está presente acá, yo no la pude cancelar, no pude hacer que desaparezca y que el resultado no dependa de cuánto vale la densidad del fluido. Entonces, lo tengo que tener en cuenta. ¿Qué significa que depende de la densidad del fluido? Significa que si vos haces el mismo experimento con las mismas condiciones, la misma altura de fluido, cerrás el tanquecito y pones el mismo gas a una determinada presión, la misma que estaba acá, pero cambiás el fluido, por ejemplo, le cambiás el fluido y pones agua, ¿no? Que su densidad es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y haces la cuenta con el único cambio siendo el agua, vas a ver que el resultado de la velocidad es distinto. ¿Está bien? Entonces, por eso queremos decir que el resultado depende de la densidad del fluido. En el siguiente ítem vamos a mostrar que no. ¿Está bien? Pero bueno, antes de hacer el último y finalizar con el ejercicio, vamos a ver por qué estas unidades, pascal sobre kilogramo metro cúbico, son metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Veámoslo. Teníamos adentro de la raíz, estaba pascal sobre kilogramos sobre metro cúbico. Pascal, ¿quién era? Newton sobre metro cuadrado. Y estoy dividiendo por kilogramos sobre metro cúbico. Newton sobre metro cuadrado dividido kilogramos sobre metro cúbico es Newton sobre metro cuadrado por la fracción invertida, ¿no? Siempre uso este truco. Bueno, no es un truco, sino que es una regla matemática. Entonces tengo metros cúbicos sobre kilogramo. Seguimos. Acá puedo cancelar 2 metros cuadrados con 2 de estos, porque estos son metro por metro por metro. Cancelo 2. Bueno, puedo escribirlo como que cancelé el exponente y me queda Newton metro sobre kilogramo. Ahora, Newton metro sobre kilogramo, ¿qué es? Abro el Newton, que es kilogramo metro sobre segundos cuadrados, y tengo un kilogramo abajo. Entonces ahí puedo cancelar kilogramo que multiplica, kilogramo que divide. Y ya encontré que esto es metro por metro, metro cuadrado sobre segundos cuadrados. Y después yo le había aplicado la raíz. Pero ahí ya mostré que las unidades van bien. Recuerden que este trabajo de pasar las unidades es muy útil para ver si lo que estoy haciendo está dándome en las unidades que tengo que esperar. O sea, si yo encuentro una velocidad, las unidades que tengo que encontrar son metros sobre segundos, o sea, una longitud dividido un tiempo. Si fui pasando las unidades y en algún momento no me está dando la velocidad en metros sobre segundos, bueno, algo pasó antes, puedo ir verificando, vuelvo, retrocedo, me fijo a ver en qué paso, quizás me olvido una unidad o quizás reemplacé mal, y bueno, lo verifico y continúo. Bueno, vamos a hacer el último ítem. El último ítem me dice, ahora vas a abrir el tanque, por eso yo acá le borré la tapita, ¿está bien? ¿Y qué pasa? Si esto fuese un recipiente, como si fuese una garrafa, y le saco la tapa, ¿sí? De manera controlada, ¿no? Si fuese algo así que pudiésemos controlar en el laboratorio, le retiro la tapa, ¿y qué va a pasar? El aire a presión sale hacia afuera, como si fuese una rueda que se pincha, sale, y este aire que está acá arriba, luego de un ratito, está en equilibrio con la atmósfera. ¿Y qué va a estar? A la presión atmosférica. Entonces ahora me dicen, ¿con qué velocidad inicial saldría si el tanque estuviera destapado? Depende de la densidad del líquido. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? El problema es exactamente igual al anterior. Entonces ustedes podrían tomar un punto, bueno, el punto obviamente que quieren analizar es el punto a la altura de C cuando retiran el tapón. Podemos tomar un punto sobre la superficie libre del fluido, seguir una línea de corriente, plantear Bernoulli. La aproximación de que el tanque se va a vaciar muy lento, porque la sección transversal del recipiente es mucho más grande que el agujerito que hicieron, también vale acá, de hecho lo tienen que hacer, lo tienen que usar, y entonces en el fondo va a pasar lo mismo, llegamos a la misma ecuación, o sea, usan este nivel, que va a estar ahora, sí, la diferencia es que está la presión del aire de la atmósfera, entonces está la presión atmosférica, porque esto está bien. Bueno, entonces está la presión del aire ahora 101.300 pascales. Todo lo demás sigue igual, no cambió nada. Entonces podemos usar la misma ecuación a la que habíamos llegado, porque ustedes plantean Bernoulli, hacen las cancelaciones de la altura y de la velocidad en el nivel que está en contacto con el aire, porque se vacía muy lento, despejan y llegan a la misma ecuación, exactamente la misma. Pero ahora, ¿qué es lo que cambia? Que la presión en el nivel superior es la presión atmosférica, 101.300 pascales. Y la presión
en el fluido, cuando está en contacto con el aire y está saliendo, también es 101.300 pascales. Entonces acá adentro esto suma y esto resta, pero son el mismo término. Entonces, como uno suma y otro resta, lo puedo cancelar. Si no, lo pueden escribir 101.300 pascales menos 101.300, entonces esos dos se cancelan. ¿Y qué te queda? Te queda densidad por gravedad por altura del nivel superior, dividido un medio de la densidad. ¿Y qué podés hacer? Bueno, fíjate que la densidad multiplica acá arriba y divide. Entonces ahí la podés cancelar. Y ahí ya contestás la segunda pregunta. ¿Depende de la densidad del líquido el resultado? No, no depende. ¿Está bien? Eso porque la presión, tanto en el nivel superior como la presión del fluido, es la misma. Entonces, pudiste hacer esta cancelación que antes no se pudo, ¿sí? Ahí que antes no la podías hacer, y entonces, ahora el resultado no depende de la densidad. Entonces tenés gravedad por el nivel de la altura del nivel superior, ¿no? Yo estoy midiendo, recuerden que estamos midiendo desde C, ¿sí? Desde el nivel C. Entonces, eso fue lo que consideramos en el ejercicio anterior. Por eso llegamos a esta ecuación, ¿sí? Si medimos la altura, como si la altura del nivel C sea 0. No se olviden de ese dato, si no pueden llegar a algún error. Estamos midiendo la altura desde el nivel donde está el agujerito. Bueno, ok. Gravedad por altura dividido un medio. ¿Qué es dividir por un medio? Es como multiplicar por la fracción invertida. 2 sobre 1. Es como multiplicar por 2. Y dividir por 1 queda el mismo número. Entonces acá les va a quedar 2, que es un medio que lo di vuelta, por la gravedad por la altura del nivel superior, medida desde el nivel C, ¿no? Desde el agujerito donde está el orificio. Y ahora reemplazo los valores. Me queda 2 por la gravedad, 2 por 10 metros sobre segundos cuadrados, por 0,45, ¿no? Era la distancia vertical desde el nivel del orificio hasta el nivel de la superficie libre, porque es el mismo problema, no cambió ningún dato. Multiplico 2 por 10 por 0,45, eso es 9, y metro por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Fíjense que acá salen las unidades directamente, no hay que hacer ningún pasaje de unidades como hicimos antes, pero tenemos las mismas unidades. Raíz de 9 es 3 metros sobre segundos. Y este resultado no dependió de la densidad del fluido. ¿Está bien? Y otra cosa que pueden pensar es que ahora, ¿sí? La presión a nivel C era menor, ¿está bien? Porque la presión del aire acá adentro era menor que la anterior. Antes era 2 atmósferas. Entonces, por eso también pueden pensar que sale con menos velocidad el fluido, ¿sí? En el otro recipiente que estaba con mayor presión el aire, el punto acá iba a tener mayor presión, entonces cuando sacan el tapón sale más rápido. Pero, bueno, lo que nos importa acá es también comentar que el resultado, si en este caso, no depende de la densidad del fluido. O sea que si repetimos el experimento reemplazando este fluido que parecía que era mercurio por la densidad, ¿no? Daba 13.500 y pico la densidad, si lo reemplazamos por otro fluido como agua, el resultado de la velocidad va a ser el mismo. Esto porque el recipiente está abierto a la atmósfera. Bueno, con esto finalizamos el ejercicio. Es el último ítem. Cualquier duda o sugerencia, consulta sobre algo que no se haya entendido, pueden dejarlo en los comentarios y yo lo contesto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.